Muy bien, el día de hoy vamos a ver el último tipo de problemas relacionados con el campo eléctrico. Y la idea es que nosotros estudiemos el día de hoy cuál es el movimiento que tienen las partículas cargadas cuando éstas están en una región donde voy a tener un campo eléctrico uniforme. Entonces nosotros aprendimos anteriormente en la clase a distinguir cuando un campo eléctrico pues era uniforme y no uniforme. Y este puede saberse a partir de las líneas de campo que uno puede dibujar de la fuente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una fuente que es una carga puntual, entonces esta no es una fuente de campo eléctrico uniforme, porque yo sé que para una carga puntual el campo eléctrico va a ir disminuyendo a medida que la distancia va aumentando. Entonces, una medida para saber, irnos viendo las líneas de campo eléctrico, cuando es uniforme, es tomar en cuenta la separación promedio. En el caso de las cargas puntuales, nosotros sabemos que las líneas de campo se van separando a medida que nos vamos alejando de la fuente. Y entonces, en ese sentido, andamos buscando una fuente que me genere un campo eléctrico uniforme. En las clases anteriores hicimos un ejercicio de una barra cargada, que lo tengo por acá. Bueno, aquí hay una figura de una barra cargada. Y luego tengo la otra figura, que es esta de acá. Entonces, vamos a ver. Para una barra, uno sabe que el campo eléctrico, si es una barra cargada positivamente, entonces las líneas de campo eléctrico de lo que hicimos en las últimas clases vienen así. Viene para acá y a medida, justamente en el centro, no sé si estoy poniendo en el centro ese vector, justamente en el centro, el campo eléctrico viene así. Digamos que la barra está cargada positiva. Y a medida que yo me voy alejando un poco del centro, entonces estas líneas empiezan a curvarse un poco. Bueno, no a curvarse, a inclinarse un poco. Un poco, realmente no es mucho, no es mucho. Más o menos, sí, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que conozco de una barra es que la barra va a generar líneas de campo. Vamos a pegar otra aquí. Y lo que quiero hacer es conseguir un campo eléctrico uniforme. Entonces, para conseguir un campo eléctrico uniforme, lo que yo voy a hacer es que voy a colocar dos placas, dos placas cargadas positivamente. Nosotros no hicimos el cálculo y tampoco está contemplado en la clase que se haga eso. El cálculo de una, de una barra, de una placa cargada, ¿no? Pero lo que se sabe al hacer el cálculo, ustedes pueden revisar ahí, incluso en el mismo libro está hecha la deducción, que el campo eléctrico, debido a una placa cargada positiva o negativamente, va hacia arriba y hacia abajo de esta. Pero bien, entonces en este caso nosotros solo lo vamos a poner como aplicación. Imagine que yo la placa de la parte superior la cargo positivamente y esta la cargo negativamente. Entonces,
yo sé de las líneas de campo es que las líneas de campo van a salir a partir de la placa positiva y van a llegar a la placa negativa. En la dirección de arriba hacia abajo. Entonces, esta va a ser la forma en la que se van a distribuir las líneas de campo. A propósito, si se fijan, a propósito las estoy poniendo con una separación constante entre ellas. ¿Ok? Entonces, estas serían las líneas de campo. Viene, la dirección es hacia abajo. Muy bien. Entonces, en este sentido, yo estoy generando un campo eléctrico uniforme porque el espaciamiento que hay entre las líneas es el mismo. Eso quiere decir que en todo punto, entre la región de las placas paralelas, el campo eléctrico es el mismo. O sea, es decir, es independiente de la posición en X y en Y. Muy bien. Entonces, así vamos a generar campos uniformes para este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, yo voy a distinguir dos tipos de problemas en este tema. El primero va a ser el caso unidimensional. El caso unidimensional va a ser en el cual la partícula se mueve, U se mueve con la línea de campo. Ese va a ser el caso más sencillo. Ya sea que se mueva a favor, en contra, pero se mueve sobre esa. Entonces voy a poner aquí un ejemplo del caso número 1. Entonces, este va a ser el caso número 1. Una partícula positiva la voy a colocar, bueno, no la voy a poner exactamente encima. Una partícula positiva la voy a poner cerca de la placa positiva. Y esta lo que va a hacer es que se va a mover hacia la parte de abajo debido a la atracción que sufre de la placa negativa. Entonces, ese es un movimiento unidimensional, es decir, que la partícula solo se va a desplazar, en este caso, si tomo de referencia el eje vertical como Y, solo se va a desplazar. Entonces, ¿qué le va a pasar a la partícula? Pues va a sufrir una aceleración debido a la atracción que tiene de la placa negativa. Va a recorrer una distancia en un determinado tiempo. Ese es el caso más sencillo. Hoy vamos a hacer los dos casos y vamos a hacer un ejemplo de cada tipo. Y el segundo caso, que es el más difícil, bueno, no es difícil, ¿verdad? Porque de cierta manera ustedes ya esto lo han, eh, lo han hecho antes en su curso anterior de Física 100. Entonces, el segundo caso es el bidimensional. En el caso bidimensional, Q se mueve en X y en Y. Es decir, hay un movimiento hay un desplazamiento tanto en X como en Y. Entonces, en ese caso, este que tenía aquí, este era el caso 1, y aquí voy a poner el caso número 2. El caso número 2 implica que la partícula va a entrar a la región de campo eléctrico uniforme con una velocidad inicial. Puede ser, aquí solo estoy poniendo un ejemplo, puede ser que entre de forma horizontal o puede ser que entre también con un determinado ángulo.
puede darse cualquiera de los dos casos. Y entonces esta partícula, debido a la cantidad de movimiento que ya trae, esta va a entrar en línea recta, digamos, o puede entrar con un ángulo, pero al entrar en la región va a sufrir una deflexión en su movimiento. Es decir, si no hubiera una región de campo eléctrico, entonces la partícula se seguiría moviendo en línea recta horizontal. Pero como siente la influencia del campo eléctrico, es decir, una repulsión de la placa positiva y una atracción de la placa negativa, entonces lo que va a suceder es esto. Va a sufrir un movimiento parabólico. Entonces eso quiere decir que la partícula va a tener un movimiento bidimensional, es decir, va a tener una posición en algún tiempo dado, tanto en X como en Y, y va a tener una aceleración. Entonces, en el caso unidimensional, la ventaja pues es que normalmente, muy raro que la partícula tenga una velocidad inicial. Casi siempre la partícula se coloca cerca de una placa y se deja que se muevan. Mientras que en el caso bidimensional, pues la cosa se puede poner un poco más difícil porque ya trae una velocidad inicial y además esa velocidad inicial incluso puede tener ángulo. Muy bien. Entonces, en ambos casos estoy tratando con un movimiento uniformemente acelerado. El mismo que aprendí en física 100, mismo de las ecuaciones de toda la vida, de X igual a X sub 0 más la velocidad por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y todas esas ecuaciones de la cinemática. Entonces, ¿de dónde proviene esa aceleración? Entonces, es un movimiento uniformemente acelerado. Significa que la velocidad no va a ser constante, pero sí la aceleración. La aceleración es constante. Entonces, en este caso, cuando nosotros trabajábamos en los proyectiles en física 100, pues la aceleración era la aceleración que provenía de la atracción del centro de la Tierra. Entonces, en este caso, la partícula en un punto dado, voy a poner el caso general de bidimensional. Entonces, la partícula en un tiempo dado está sometida a una única fuerza. En realidad también va a existir la fuerza de atracción gravitacional, pero la atracción gravitacional es de muchos órdenes de magnitud más pequeña que la atracción electromagnética, entonces por lo tanto la podemos despreciar. Entonces en este caso, aquí va a haber una fuerza sobre la partícula. Esa fuerza es igual, la partícula tiene una carga Q, y esa fuerza es igual a la multiplicación de la carga por el campo. Donde el campo eléctrico, voy a dibujar nada más una línea, viene hacia abajo. Puede ir hacia arriba también, cualquiera de los dos casos se puede dar aquí, depende cómo usted coloque las placas, ¿no? En la mayoría de los problemas usted tiene la libertad de colocar las placas como usted quiera, en otros ya se lo dan, de cierta manera, entonces eso condiciona la referencia que va a tomar. Muy bien, entonces nosotros sabemos que si esa es la única fuerza, entonces la sumatoria de fuerzas en Y para la partícula es igual a la masa de la partícula por la aceleración que está sufriendo. O sea, igual a la carga por el campo, masa por aceleración. Entonces la aceleración va a estar dada por el producto de la carga por el campo entre la masa. Y esa va a ser la ecuación que nosotros vamos a utilizar siempre para determinar la aceleración. Entonces, en este caso, hay que darse cuenta de que, como es evidente en cualquier movimiento de partículas, la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Entre más masiva es una partícula, pues más difícil es moverla. Es directamente proporcional a la carga
eso quiere decir que el signo de la carga va a decir la dirección de la trayectoria. Entonces, en este caso, los dos casos que yo dibujé aquí en la figura son casos cuando la partícula es positiva. Pero si la partícula fuera negativa, entonces, al menos en el caso 2, lo que pasaría es que la trayectoria parabólica se invertiría y sería una trayectoria parabólica hacia arriba. Y bueno, en el caso 1 no tendría sentido hablarlo porque si fuera una carga negativa, entonces la carga negativa no se movería de donde está porque ya estaría atraída por la placa positiva, ¿no? Entonces habría que hacer el movimiento al contrario, ponerla en la parte de abajo, de manera que sufre una repulsión de la placa negativa y hacerla que se mueva hacia arriba. Entonces, hay que saber, en el caso número 1, unidimensional, que las partículas positivas, eso lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, las partículas positivas siguen la dirección de las líneas de campo. Naturalmente, es decir, si usted la coloca ahí, no le pone una velocidad ni nada, sino que simplemente usted la deja en la región, las cargas positivas siguen la dirección de las líneas de campo y las cargas negativas pues van en contra de las líneas de campo. Eso es necesario recordarlo para el caso unidimensional. Y en el caso bidimensional, pues bueno, depende de cómo coloque las placas. Entonces la parábola puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. No como en el caso de proyectiles, que siempre la parábola pues va a ser hacia abajo porque siempre la dirección que se va a tomar pues es en la superficie de la Tierra y debido a la naturaleza atractiva del campo gravitacional, entonces pues no hay otra opción. Bien. Y además, pues la aceleración es directamente proporcional al campo, pues obviamente entre más intenso es el campo, más con mayor fuerza se va a atraer a la partícula, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar haciendo un ejemplo muy sencillo, es un ejemplo más de cinemática que de otra cosa. Es el problema, hoy solo vamos a hacer problemas de Resnick, los dos son de Resnick. Estamos con el problema 28.38 del Resnick. Me dice, en una región situada entre dos placas cargadas opuestamente, existe un campo eléctrico uniforme. Un electrón se suelta desde el reposo de la superficie de la placa cargada negativamente y golpea la superficie de la placa opuesta situada 1.95 centímetros a 1.95 centímetros, 14 nanosegundos. Ojo con eso, nanosegundos más tarde. ¿Cuál es la velocidad del electrón al golpear la segunda placa y cuál es la magnitud del campo eléctrico? Muy bien, entonces estoy en un caso unidimensional, porque lo que me está diciendo es que en una región de dos placas cargadas, supuestamente existe un campo uniforme. El electrón se suelta desde el reposo de la superficie de la placa cargada negativamente y golpea la superficie de la placa opuesta, ¿no? Es justamente lo que tengo en el primer caso. Ahora, la ventaja en este tipo de problemas es que uno tiene la libertad de colocar las placas como más le guste, como más cómodo se sienta, ¿no? En este caso, pues uno normalmente se siente más cómodo trabajando de forma horizontal. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a colocar las placas de forma horizontal. Voy a colocar la placa negativa. La placa negativa va a ser para mí la de la izquierda. Y esta va a ser la positiva. Lo hago así precisamente para que el movimiento sea de la forma natural, que es que vaya hacia la derecha. Y así tomamos las X positivas de ese lado. Entonces voy a dibujar las líneas de campo. Son las líneas de campo. Voy a dibujar algunas, ¿no? Nada más, solo para referencia. Y la partícula, pues es un electrón que está situado aquí, ¿no? Como les dije anteriormente,
Acá la Q es menos E. Como les dije anteriormente, las cargas negativas van en contra, naturalmente siguen un movimiento en contra de las líneas de campo. Así que la trayectoria que va a seguir este electrón es esta, ¿no? Se va a mover hacia la derecha. De manera que la referencia que estoy tomando es una referencia de que para acá están las X positivas. Entonces este va a estar situado aquí después de haber pasado un determinado tiempo, que son 14.7 nanosegundos, y la distancia que recorrió es de 1.95 centímetros. Entonces voy con el inciso A, el cual me pide que determine la velocidad del electrón al golpear la segunda placa. Me está pidiendo la velocidad que tiene después de haber recorrido 1.95 centímetros, que es la distancia a la cual están las placas. Muy bien, entonces en este caso voy a utilizar una relación de la cinemática, que es que X menos X0 es igual a la velocidad inicial menos la velocidad final entre 2 por el tiempo. Yo sé que la velocidad inicial es 0 porque el electrón se suelta del reposo. Así que yo puedo despejar esta ecuación para la velocidad final. Y me va a quedar igual a 2 veces X menos X0 entre el tiempo. Sustituyo, sería 2, bueno, pues el X sub 0 lo tomo como 0, ¿no? Esa será mi referencia. Y el X final, pues es la separación que hay entre las placas, 0.0195 metros entre el tiempo, que son 14.7 nanosegundos por 10 a la menos 9 segundos. Muy bien, entonces allí tengo la expresión para la velocidad. A ver si me ayudan con ese cálculo. Me queda 2.7 por 10 a la 6. Muy bien, 2.7 por 10 a la 6. Ahí redondeo, ¿verdad? Sí, ya está redondeado. Muy bien. Entonces ya tenemos la primera respuesta. Como ven, es un problema de cinemática. De hecho, ni siquiera he tenido que, bueno, para ese inciso ni siquiera tuve que considerar el campo eléctrico todavía. Simplemente un movimiento unidimensional normal. Muy bien, ahora el inciso B me pide que determine cuál es la magnitud del campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico. Muy bien, entonces yo sé que existe una ecuación que es X igual a X sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto se simplifica bastante porque el primer y segundo término se hacen 0. Así que a partir de esta ecuación yo puedo despejar para la aceleración. La aceleración va a ser 2 veces X entre el tiempo al cuadrado. Pero, además, yo antes deduje, y esto se va a cumplir siempre, que la aceleración era
la multiplicación de la carga por el campo entre la masa. Entonces quiere decir que yo puedo igualar esas dos ecuaciones. Puedo igualar y decir puedo decir 2x sobre t cuadrado igual a la carga por el campo entre la masa. Entonces despejo esta ecuación para el campo. Eso es igual a 2x m entre q por t cuadrado. Entonces sería 2 por 0.0195 metros. La masa, ¿cuál es la masa de un electrón? ...9.1094 por 10 a la menos 31. Bien, gracias. 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entre la carga, en este caso, la carga es, bueno, me están pidiendo solo la magnitud. Podría poner el signo de la carga. Recordemos que la carga de un electrón es 1.602 por 10 a la menos 19. Si le pongo el signo, entonces el signo en el campo lo único que me va a decir es en qué dirección va. Pero yo ya sé que el campo para la referencia que yo tomé es negativo, ¿no? Entonces no hay necesidad de poner el signo y de hecho no lo recomendaría porque el signo pues de cierta manera depende de la referencia que usted ha tomado. Entonces, como solo me pide la magnitud y bueno, luego el tiempo, sería 14.7 por 10 a la menos 9 segundos al cuadrado. Entonces yo ya sé que el campo eléctrico va hacia la izquierda. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto da? ...1.03 por 10 a la 3 Newton por Coulomb. O sea, 1030. 1030. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Sí. ahí están. Entonces, como verán, realmente el problema es un problema de cinemática con el agregado, pues que en este caso la aceleración usted la determina a partir del campo eléctrico, usando esa relación de que es igual a la carga por el campo entre la masa. Y luego todo lo demás, usar las mismas ecuaciones. Hay que recordar eso, hay que tenerlas ahí a mano para poder resolver estos problemas. Ok, ¿hay alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro? Claro. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a uno más desafiante. Vamos a hacer el problema 2847 de el ResNet. Ok, entonces, para este problema me dice que un electrón es proyectado, como en la figura 36, con una velocidad inicial de 5.83 por 10 a la 6 metros por segundo, a un ángulo de 39 grados. El campo eléctrico es de 1870 dirigido hacia arriba.
La separación entre las placas D es de 1.97 centímetros y la longitud de las placas es de 6.20 centímetros. Me pregunta si el electrón golpeará cualquiera de las placas. Y si las golpea, entonces, ¿a cuál de ellas va a golpear? ¿Y a qué distancia del extremo izquierdo? Ok, entonces aquí hay que tener en cuenta que pueden haber tres posibilidades. La primera posibilidad la voy a poner color rojo. Es que ocurra lo siguiente, que este movimiento parabólico venga así y el electrón choque con la placa superior. La otra posibilidad es que la parábola sea como esta y el electrón choque la placa inferior. En cualquiera de los dos casos, entonces me pide que determine a qué distancia, ¿no? O sea, si la golpea, a qué distancia. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar la distancia desde el extremo izquierdo hasta el extremo, hasta donde golpea. Eso sería el X final de la trayectoria, ¿no? O el X en ese punto dado cuando está haciendo en ese tiempo dado. Y está la otra posibilidad, es esta, en la cual pues el electrón va a pasar de largo las partículas, las placas. Puede suceder esto. Y en ese caso no golpea a ninguna de ellas. No golpea a ninguna. Entonces, pues no lo puedo saber así, de una forma tan directa. Puedo contestar la pregunta de una forma tan directa. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es que voy a asumir que golpea una de las placas y si la respuesta que me da es una respuesta correcta o que tiene sentido físico, entonces voy a tomarla como válida y si no, pues eso me va a dar información para saber cuál de las otras posibilidades ocurre. No voy a probar, voy a ponerles números. No voy a probar, o sea, era la 1. No voy a probar la número 3, la última, porque es la más difícil de probar. La más difícil de probar porque si el electrón no golpea las placas, entonces es difícil saber, por ejemplo, con qué coordenada en Y abandonará la región. Entonces eso me complica la situación. Ahora, sí puedo y sí es viable para mí, sí puedo y es viable para mí trabajar con la opción 1 y la 2. Porque si se cumple la opción 1 o se cumple la opción 2, entonces yo ya sé cuál es la coordenada en Y final de la partícula. O sea, en el caso del escenario 1 o la trayectoria 1, si la partícula golpea la placa superior, entonces lo que va a suceder es que la posición final en Y es igual a D, la distancia de separación que hay entre las placas. Y si se da la trayectoria o la parábola 2, entonces yo sé que la coordenada en Y final es igual a 0. Es igual a 0. Entonces puedo trabajar con ambas. Puedo trabajar con ambas. En este caso yo voy a resolver el problema asumiendo de una vez la que yo sé que es correcta, pues por cuestiones de tiempo no me voy a poner a hacer la 2. La 2 no me va a conducir a resultados correctos y ya voy a decir qué es lo que queda si se da eso, ¿no? Y entonces la correcta es la 1. Pues, pero en este caso no quiero que piensen que yo ya sabía que está correcto. Simplemente que uno tiene que probar. Y en este caso, si
Si no me daba la 1, entonces pues tenía que probar con la 2. Si no me daba la 2, entonces pues, automáticamente pues asumo que es la 3. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es no, y hasta ahí llega el problema. Porque la segunda pregunta es a cuál de ellas golpeará y a qué distancia, es solo si golpea una. Muy bien. Entonces, lo que va a pasar en el escenario 1 es que yo sé que este va a tener unas coordenadas iniciales que van a ser x0, y0, cuando está aquí, y cuando está en la parte final va a tener unas coordenadas x, y. Pero la ventaja es que yo ese y ya sé cuál es. Tiene que ser igual a d obligatoriamente para que golpee la placa superior. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a resolver el problema ya asumiendo que y es igual a d. Y entonces, por lo tanto, si y es igual a d, eso me va a dar una solución. Y si la solución es físicamente correcta, entonces, pues, concluyo de que esa es la respuesta. Muy bien. Entonces, este es un movimiento parabólico y es un movimiento que inicia con un ángulo, ¿no? Entonces, es un movimiento bidimensional. Por lo tanto, yo puedo escribir dos ecuaciones de movimiento para esa partícula. Una ecuación de movimiento en X, que será X sub 0 más B sub 0 por T, más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Afortunadamente, aquí puedo cancelar dos términos, este por ser la referencia y este porque la aceleración solo ocurre en Y. Ahí pueden ver el mismo vector dibujado en la figura, ¿no? Entonces, la ecuación de movimiento en X es muy sencilla. Esto también pasa en los proyectiles. Es igual a la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? Pero como esta partícula entra a la región con un ángulo, entonces la velocidad inicial en X, quizás aquí debí ponerle en X, es la componente de la velocidad inicial en X, o sea, es la velocidad inicial, la magnitud de la velocidad inicial por el coseno de teta por T, ¿no? Entonces esa sería la ecuación que me da la posición de la partícula en todo tiempo. Y en Y lo que ocurre es lo siguiente: velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Aquí solo se me cancela el primer término y pues la ecuación de movimiento entonces va a ser la velocidad inicial por el seno de teta por T más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Pero yo sé que la aceleración en Y está relacionada con el campo eléctrico, ¿no? Es igual a la carga por el campo entre la masa. Muy bien. Y va hacia arriba, ya me lo están dando en el enunciado. Ok, entonces, lo que yo voy a hacer es que si se cumple la trayectoria 1, entonces, para la trayectoria 1, Y es igual a D. Y es igual a D. Entonces yo voy a tomar la última ecuación, la de y entonces la voy a escribir en forma canónica, porque en realidad lo que ando buscando es un tiempo. Entonces me va a quedar la carga por el campo entre 2m, tiempo cuadrado, más velocidad inicial por el seno de teta por T, menos Y, que es igual a D. Entonces esto me queda una fórmula cuadrática
donde esto será el coeficiente A de la cuadrática, esto será el coeficiente B de la cuadrática, y esto será el coeficiente C. Ok, entonces, esto es una cuadrática. ¿Cómo sé que estoy bien? ¿Cómo sé que estoy bien? Si la solución de esta ecuación cuadrática me lleva a resultados, usted sabe que en una cuadrática usted puede tener 3 tipos de respuesta. 2 raíces reales distintas, 2 raíces reales repetidas, y puede tener soluciones complejas. Entonces, si yo hago este mismo planteamiento para la trayectoria 2, que es la que no se va a cumplir, y lo que hago, en ese caso lo que haría es decir que y es igual a 0 en esa trayectoria, entonces me llevaría a soluciones completas. Y eso no tiene sentido, no tiene sentido físico. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver la cuadrática y vamos a encontrar el tiempo. Entonces, de una vez, cuando ya encontremos el tiempo, por el tipo de solución que me da, entonces quiere decir que es correcto. Matemáticamente, ¿qué es lo que estoy probando? Matemáticamente estoy haciendo una intersección. Entonces, vamos a ver, vamos a poner una parábola en general, cualquier parábola. Digamos que esta es la parábola. Y entonces yo lo que estoy haciendo es que estoy tomando un tiempo. Estoy tomando un tiempo. Ese tiempo, bueno, perdón, tiempo. No. Estoy tomando una posición en Y. Una posición en Y. Y igual a D, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es encontrando cuál es la intersección que tiene en el tiempo. Entonces podría darse el caso, en el segundo caso, en el caso de la otra trayectoria, lo que pasaría es esto. La parábola, por ejemplo, está por arriba, y entonces usted lo que está haciendo es viendo en Y igual a 0, cuánto vale T. Entonces, en este caso, eso no le conduce a ningún valor porque no hay una intersección en ese punto con la parábola, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Matemáticamente, eso estoy haciendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues aquella en la cual yo voy a encontrar una intersección. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar estos valores. Vamos a hacerlo aquí aparte. A ver si me ayudan. A sería la carga. En este caso, menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs por 1870 newtons por coulomb entre 2 veces la masa, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. A ver, ayúdenme con ese valor de A. Y voy a ir escribiendo el valor de B de una vez. B sería B sub 0, que es 5.83 por 10 a la 6 metros por segundo por el seno de 39 grados. Y pues C es el negativo de la separación entre las placas, que es 0.0197. Okay. ¿Cuánto da A? A mí me dio negativo 1.64 por 10 a la 14. Confirmo. Gracias. 1.64 por 10 a la 14.
Luego B. $3.7 por 10 a la 6. 3.7 por 10 a la 6. Listo. Entonces ya tengo los valores. Bueno, entonces con esos valores de A, B y C, a ver si encuentran el tiempo. El tiempo usando la fórmula cuadrática. Tiempo es menos B más menos B cuadrado menos 4AC entre 2 por A. Y me dicen cuánto da el tiempo. Obviamente voy a tomar, si me da un positivo y uno negativo, voy a tomar el positivo. Y si me da dos tiempos positivos, pues obviamente voy a tomar el primero, porque si me da dos tiempos positivos significa que me está dando los dos momentos en los cuales ocurre eso. Solo para ponerlo aquí como ejemplo, si me da dos tiempos positivos, significa entonces que me está dando esto. Sería la primera vez que golpea, luego vuelve y vuelve a golpear ahí. Matemáticamente hay dos soluciones, físicamente no es posible que la atraviese y luego vuelve a pasar. Lee, ¿podría subir un poco al valor de B, por favor? Sí. A mí me sale 8.61 por 10 a la negativa 9. Ok. ¿Alguien más que confirme? Confirmo. Y 8 la otra puntos. es ¿Cuál es la otra? 1.40 por 10 a la menos 8. 8.61 por 10 a la menos 9, me dice. Sí. Sí. Bien. Entonces pasa eso que les estoy diciendo ahí. Es decir, me va a dar los dos tiempos, la cuadrática, me va a dar el tiempo del primer impacto y el tiempo del segundo impacto. Físicamente no es posible tener el segundo impacto porque la atracción no va a dejar que el electrón atraviese por más velocidad que tenga, no lo va a atravesar. Muy bien, entonces la respuesta al problema es sí. Golpea la placa superior, o sea, la positiva. Entonces ahí contesto la primera pregunta. Eso es lo primero que me pide. Golpeará el electrón a cualquiera de las placas y si golpea una placa, ¿a cuál de ellas golpeará y a qué distancia del extremo izquierdo? La manera de medir distancias horizontales es usando esta ecuación, la ecuación de X. Entonces lo que voy a hacer es que voy a encontrar cuál es la posición en X que tiene para el tiempo que determine. Entonces X va a ser igual a la velocidad inicial, que es 5.83 por 10 a la 6 metros por segundo, por el coseno de 39 grados, por el tiempo que es 8.61 por 10 a la menos 9 segundos. Esa es la distancia a la cual se va a dar el impacto. .039 metros.
0.039 metros. Muy bien. Y eso también confirma, obviamente, que el resultado que acabo de tomar de tiempo es correcto, porque para eso me dan la longitud que tienen las placas, que es de 6.20 centímetros. Es decir, que si X es menor que 6.20, quiere decir que estoy dentro de la región todavía. Por lo tanto, lo que pasa ya gráficamente es esto. Tengo la región de las placas. Este es el electrón. Sufre una trayectoria parabólica. Y aquí se da el impacto. Y entonces golpea la placa superior, que está a 19.7 centímetros. Y la distancia en X del impacto es de 3.9 centímetros. Entonces aquí se da el impacto, la colisión, como quieran llamarlo. Muy bien. Y eso es. De eso se trata el problema. ¿Tienen preguntas? ¿Quedó claro? Por mi parte, no le. Todo bien. Bueno. Muy bien. Entonces, ya cerramos el tema de campo. Ya hicimos una buena cantidad de problemas. Casi evaluamos casi todas las posibilidades de ejercicios que hay. Y entonces ya a partir del lunes vamos a empezar a hablar de la energía potencial eléctrica y del potencial eléctrico, que es el capítulo 23. Bueno, entonces hoy recuerden que tienen control de lectura a las 2 de la tarde, así que les deseo éxitos y que tengan un feliz fin de semana. Nos encontramos el lunes. Cuídense mucho. Sí, una duda. Digan. Con respecto a lo de los temas que van a venir en el examen, va a venir lo de los torques y los dipolos y demás cosas. No, lo del momento dipolar, no, eso no. No, eso. Solamente, o sea, lo único es poder calcular el campo eléctrico cerca Y de para el un... control tampoco, o sí. ¿Qué cosa? Para el control sí o tampoco. No, control tampoco. Sí. Está bien. Gracias. No, eso no. Muy bien, bueno. Cuídense mucho, nos vemos. Dale, nos vemos, Lick. Feliz día. Nos vemos, Lick.